pues llevamos ya muchos años manejando lo que es la nutrición para el cuerpo, la nutrición con Herbalife, ¿verdad? Del bienestar constante, ya son muchos, muchos años. Pero había algo que a mí me llamaba la atención al ver pues a tantas personas conforme nos hemos relacionado dentro de todo este ámbito, al ver a nuestros clientes, al ver a nuestros distribuidores, al ver gente de nuestra familia, que yo veía como que había algo en el ser humano que como que se estancaba o muchas de las veces no se sentían felices dentro de la misma actividad que se hacía. Llámese cliente, llámese distribuidor. Y eso me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando empiezo yo a leer sobre Louisa Hay y empiezo a poner un poquito de atención en el proceso de la vida que llevó Louisa Hay, empecé como que a despertar parte de mí, de esa comprensión, de ese recordar, que me hizo esa conexión de decir, creo que la gente, creo que parte de mi alma está conectado para poder transmitir ahora no nada más la nutrición para el cuerpo, sino la nutrición para el alma, ¿sí? ¿Por qué ese entusiasmo? Porque yo veía cómo ella lo transmite efectivamente, cómo la enfermedad se quedaba atorada en el cuerpo, aún aunque le diéramos, por ejemplo, la nutrición y aunque sintiéramos ese gran beneficio nosotros, como que había cierto bloqueo en las personas que les dábamos tanto la nutrición, de que no tuvieran esos resultados. Y decía, ¿pero qué es lo que pasa? Entonces, leyéndola a ella, que precisamente las emociones son energía que se van quedando atrapadas en el cuerpo y todo eso va generando bloqueos en nuestra vida. Y cuando escuchaba yo de las traducciones de lo que significaba la enfermedad, que lógicamente era esa energía contenida en el cuerpo, yo decía, wow, ¿qué tal si empezamos a manejar esa nutrición tanto para el cuerpo como para el alma? Y luego escuchaba yo que el tener esa coherencia de vida, ¿verdad? O el tener ese equilibrio, lo hemos escuchado muchas veces, precisamente que era la importancia de alma, cuerpo, mente, ¿verdad? Y espíritu. Entonces yo decía, wow, ¿y cómo se entra en ese equilibrio? ¿Cómo se logra tener esa coherencia? Si llegar a tener esa salud de la que se está hablando, te permite precisamente el poder llevar ese bienestar completo en tu vida. Yo decía, como que nos está haciendo falta, al menos todo lo que yo hablo aquí, primero he tenido el resultado en mí, si no, no lo transmitía, porque leerte un libro, cualquiera lo puede leer, y hablar desde esa transmisión de la lectura de un libro, pues todo mundo lo podemos hacer, pero el ser coherente con la lectura que llevas de ese libro al transmitirla en tu día a día, es lo que precisamente a mí me hace hablar en este tipo de sesiones, porque yo ya lo trabajé o lo estoy trabajando en mi día a día y en base a eso es lo que les transmito. Entonces, aquí pude yo darme cuenta que era importante reconocer que ese nivel de coherencia nos iba a ayudar o nos iba a aportar a que las personas avanzáramos y que lo principal o la parte más importante no era trabajar en el otro, o sea, no era el decirle al otro que cambiara, lo que muchas veces hemos escuchado que nos ha dicho Jim Rohn, para que las cosas cambien, cambie usted. Pero esa frase la hemos repetido como periquitos, pero detrás de toda esa frase yo decía, tiene que haber algo más potente. ¿Cómo se llega a hacer ese gran cambio? Y entré a la tarea de comprender que donde yo puedo hacer todos esos cambios es en mi vida, pero no puedo cambiar absolutamente a nadie. Y todos estos años que tengo dentro de esta maravillosa compañía de Herbalife, me he dado cuenta precisamente que la única persona que puede cambiar soy yo, que a través de mis cambios puedo inspirar a otros, inclusive miembros de mi familia, mis amigos, la gente con la que me relaciono,
pero aún así, aunque yo tenga esos grandes cambios, no puedo obligar ni controlar absolutamente a nadie. Y esa parte para mí fue una parte sumamente muy interesante porque me enseñó a desprenderme de ese control. Me enseñó a aprender a confiar que donde quiera que yo estuviera podía desarrollar mi trabajo, que donde quiera que yo estuviera podía tener clientes sin necesidad de estarlos cuidando ni a los distribuidores, ni a los clientes, ni a mis amigos, ni a mis hijos, ni a nadie. Que la confianza, principalmente para que se proyectara afuera, esa confianza la tenía yo que tener dentro. Y que todo lo que estaba dentro de mí era un espejo que se proyectaba constantemente. Entonces, todo eso fue el irlo saboreando, el irlo disfrutando, el irme enfrentando a mis sombras, enfrentando a mí misma, el reconocer aquellos miedos, aquellas frustraciones, aquellas situaciones tan difíciles que lógicamente se me presentaban en el día a día. Entonces, ahí entendí que era importante comprender la nutrición celular para mi cuerpo, ¿verdad? Que si yo me amo, lógicamente me voy a dar ese cuidado, me voy a dar esa atención, me voy a dar ese mimo, que muchas de las veces lo hemos venido viendo, que nuestras mamás o nuestras abuelitas no se daban ese tiempo para ellas, no se daban ese momento de la escucha, no se daban ese tiempo de una nutrición saludable o favorable para ellas, descanso, recreación, ejercicio. No, hombre, si era puro trabajo el que lógicamente tenían y muchas obligaciones, y todo esto generaba que las generaciones siguientes, pues al momento de ver un disfrute, no se veía, como decimos, con buenos ojos, ¿no? El que te fueras a divertir, o el que te fueras a hacer ejercicio, o el que buscaras una alimentación saludable, pues no era algo que te aplaudieran, no era algo que inclusive quisieran seguirlo, sino más bien era criticado, ¿sí? ¿Nos vamos entendiendo hasta aquí? Ajá. Entonces, para poder mantener ese nivel de coherencia, para mí fue importante comenzar a hablar sobre el amor propio. Decimos que una persona, y esto lo hablaba también mucho Louisa Hay, que aquella persona que realmente se ama y se ama a sí misma, no va a hacerle daño a nadie. Aquella persona que realmente reconoce que la falta de amor hacia ellos ha hecho que muchas de las veces ocasionemos dolor en la vida de otros, ¿sí? Y esto es simplemente porque hemos sido víctimas de víctimas, ¿sí? Como a mí me trataron, es la manera en la que yo trato a mis hijos, y la manera en que mis hijos fueron tratados, tratan a los nietos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y hay cosas que se van repitiendo en el paso de nuestra vida, y me di cuenta que podemos hacer los cambios, como decía Jim Rohn. Para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar, pero para eso tenemos que reconocer aquello que nos duele, aquello que nos lastima, aquello que nos ha hecho daño, aquello que nos causa frustración, que le llamamos sombras, ¿verdad? Aquello que no es tan bonito, lógicamente, cuando se te muestra y que te duele y te dices tú, no, eso no es por ahí, pero dentro de ti te genera esa revolución, muchas veces hasta de estómago. Ajá, ¿cuántos de nosotros hemos sentido un malestar, un coraje y se va al estómago? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros o hemos visto gente que tiene problemas en sus vías respiratorias constantemente y es una muestra de soledad o de falta de alegría? Y cuánta gente hemos visto que tiene problemas en sus riñones y los riñones acumulan la energía del miedo. Y aún que les estemos dando o estemos tomando una nutrición extraordinaria, si no reconocemos esa energía que ha sido encapsulada, esa energía que ha generado esa lesión en nuestro cuerpo, como puede ser el cáncer, que el cáncer no es otra cosa más que resentimiento, ¿verdad? Entonces, dices tú, ok, todo eso quizás no hemos sabido de teoría, pero ¿cómo lo saco?
cómo lo saco de mi cuerpo, cómo lo libero, y es importante reconocerlo. Entonces, hemos hablado de esos 4 cuerpos. Uno de ellos es el físico, el que está aquí en la tierra, el que puedes tocar, esta materia densa, que puedes sentir, que puedes ver, y lógicamente la otra parte que no se ve, que es el puente entre el espíritu y el cuerpo, que se llama alma. El alma no es otra cosa más que las emociones, que están ahí, para que lógicamente las sintamos, son transmitidas en el cuerpo. Y esas emociones que nos han negado en el paso de nuestros años, de nuestra vida, a transmitir, a poder expresar, a poder sacar, muchas de las personas, chicos, se las han comido completitas. Muchas de las personas hemos vivido vidas en las cuales se ha hecho una manipulación de las emociones, porque nos han dicho, inclusive a los niños, llorar no es bueno, ¿sí? El hombre no llora, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser valiente. Oye, el hombre también tiene sentimientos y es importante que también los transmita. Y también el hecho de poder ver hombres que lloran, hombres que muestran esa parte de debilidad, también es bueno, porque ellos también tienen sentimientos, tienen un corazón, y es importante que les permitamos sentir, como a la mujer que la han visto todo el tiempo generar ese trabajo en casa. La mujer no se debe de cansar, la mujer siempre tiene que estar ahí para servir. Entonces todo eso ha causado también a la mujer lesiones, y es importante que escuchemos nuestras emociones. Al escuchar las emociones, al hacerlas sentir en el cuerpo, al hacerlas detonar y lógicamente sacarlas de ahí, cuando tú las expresas, las estás expulsando de una manera saludable, que es reconociéndolas, que es abrazando esa parte de tu sombra, es abrazando esa emoción y lógicamente poderla transmutar, poderla cambiar. Si es una emoción de soledad, donde todo el tiempo te has sentido solo, aunque hayas estado acompañado, o te has sentido fuera del círculo de la gente que está a tu alrededor, y muestras esa soledad, estés con quien estés, o esa tristeza, o ese abandono, o esa carencia de amor. ¿Cuántas veces hemos visto gente que busca una pareja para que le quieran, para que le amen, para que le cuiden, para que le atiendan, para que le dé amor, para que lo vean, ¿sí? Y ese tipo de parejas que a veces buscamos es simple y sencillamente porque hay falta de amor hacia nosotros. O sea, queremos que alguien venga y nos reconozca, que alguien venga y nos aplauda, que alguien venga y nos mire, que alguien venga y nos diga qué bonita que estás o qué guapo que estás, o que alguien venga y te dé esa atención. Y simplemente, si yo te dijera que no va a venir nunca esa persona, que nunca va a llegar esa persona a darte lo que tú no te has dado. Así de que hemos llegado a la tarea de reconocer que efectivamente hemos buscado todo afuera, y por eso es que sentimos ese vacío adentro. Y cuando nosotros nos atendemos, cuando por la mañana nos miramos al espejo, así como estemos, ¿verdad? Y nos vemos y nos sabemos decir te amo, y nos sabemos una vez poder ver, porque hay mucha gente que no se ha visto en un espejo totalmente desnudo, porque le da pena, le da vergüenza, porque inmediatamente voltea uno a ver esos lunares o esas partes de nuestro cuerpo que no nos gustan, ¿verdad? Esas lonjas que se ven ahí, o ese cuerpo que está ya un poquito más flácido. Entonces es importante en el momento de nuestra vida que estemos, que nos veamos con esa dulzura, que nos veamos con esa transparencia, que podamos vernos al espejo y reconocernos que somos seres divinos viviendo una experiencia humana, que somos
seres maravillosos, hermosos, que simplemente el empaque que está afuera, ese empaque lo podemos cambiar, pero si empezamos a cambiar internamente, si empezamos a observarnos con esos ojos de amor, si empezamos a decirnos cosas bonitas, porque todo ese reflejo va a venirse a dar afuera. ¿Y cuánta gente hemos visto que tratan de cambiar todo lo externo, ¿sí? Se pintan el cabello, se hacen cirugías, hacen infinidad de cosas. Podemos bajar de peso, subir de peso, infinidad de cosas que nos podamos hacer, comprarnos ropa, no sé, de una marca súper especial, con colores increíbles, podamos maquillarnos, increíbles cosas. Y sin embargo, cuando tú llegas a tu casa y te quitas todo eso, te vuelves a encontrar otra vez contigo mismo. Y si no te has dado esa parte de amor hacia ti, vuelves a encontrar otra vez ese vacío. ¿Cuánta gente se ha llenado de cosas externas? Se ha llenado de coches, se ha llenado de grandes casas, de grandes lujos, y sin embargo, cuando están solos, se sienten vacíos, se sienten totalmente solos, sienten que la vida no tiene un sentido. ¿Por qué razón se vive todo esto? Porque hemos descuidado la parte más importante, que somos nosotros mismos. Entonces, ahora se trata de que vayamos a rescatarnos, de que reconozcamos la falta de amor que hemos dejado a un lado, esa falta de amor que no nos hemos permitido recibir de nosotros y que hemos estado en busca de un exceso afuera, constante, ¿sí? Y esas emociones que se han estado transmitiendo constantemente en dolores en el cuerpo, en enfermedades en el cuerpo, simplemente es una energía que fue y se guardó ahí en nuestro organismo porque es una emoción que nunca se reconoció. Entonces, si reconoces la emoción, sabes y te enfrentas a esa emoción, porque hay que ser valientes para enfrentarte a esa emoción. Hay que ser valiente para reconocer cuando es una emoción que está generando dolor, sufrimiento, todo lo que pueda generar ese tipo de emociones que al final se convierten en enfermedad. Como decíamos, puede llegar hasta un problema de cáncer. Y tanto con la nutrición que tenemos tan maravillosa y llegando precisamente a esta base profunda de las emociones, podemos hacer un cambio extraordinario en nuestra vida. Por eso es la parte de nutrición celular y nutrición para el alma. Y el tercer punto interesante es la parte espiritual. Y cuando hablamos de la parte espiritual, no estamos hablando de religión, porque si algo yo aprendí de Mark Hughes fue eso, ¿sí? No meternos en religiones. Sin embargo, la parte espiritual tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con ese canal que nos conduce a todos. Lo hemos mencionado varias veces, si hablamos de teléfono, es como conectarnos al wifi, ¿sí? El wifi es la parte espiritual. Ajá. El teléfono celular que traigas de la marca que sea, se conecta a la misma red. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, cualquier tipo de religión, lo que sea, nos conectamos a la misma red, que es la red espiritual, que es la sabiduría. Y para tener ese contacto con la sabiduría, tenemos lógicamente, pues, que solicitar, que pedir ayuda, que entrar en el silencio, ¿verdad? En el silencio de estar en contacto nosotros, únicamente cerrando nuestros ojos, pudiendo conectar con la naturaleza, poder conectar precisamente con nosotros mismos dentro. ¿Cuánta gente le tiene miedo al silencio? ¿Cuánta gente necesita estar en el bullicio? ¿Cuánta gente? Yo he visto, apagas tantito lo que es el televisor o apagas tantito la radio o el momento de estar a solas y hay gente que huye de estar a solas. ¿Por qué será? Porque no nos hemos atrevido a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué nos tenemos miedo de nosotros mismos? Cuando entramos en ese contacto, cuando cerramos los ojos, lo único que vamos a encontrar dentro, chicos, de nosotros es paz, es amor, es calma, es quietud, es equilibrio, es estar en contacto con esa parte divina.
cuántas veces tenemos que cerrar todo para poder encontrar las respuestas.